Hola, buenas tardes. Qué bendición poder verles cantar ese nombre sin igual, ¿verdad? Cantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle a Dios su bendición, pidámosle a Dios que hable a nuestra vida, pidámosle a nuestro Dios que consuele algunos corazones de los de aquí presentes, otros que nos están viendo. Nuestra hermana Marta Madrid murió su papá esta semana pasada, ¿verdad? Y seguimos rogándole a Dios consuelo para su vida. Igual la familia en dieta, seguimos en dieta también, seguimos orando. Familia Portillo también. Tenemos mucho por qué orar, hermanos, mucho. Entonces, acompáñeme, Padre, gracias por la bendición de poder exponer tu palabra con toda la libertad que tu Santo Espíritu dará, Señor. Gracias, Padre, porque ha sido bueno, maravilloso en nuestra vida, a pesar, Señor, del sufrimiento que podamos estar viviendo por la pérdida de algún ser querido, Señor. Padre, ruego por nuestra hermana Marta para que la bendiga, Señor, para que haga la obra en ella, Señor. Bendiga, Señor, su corazón, consuele por la muerte de su padre y también, Señor, por los familiares de nuestra hermana Norita, que ya goza de tu presencia. En especial pedimos por don Max, pedimos porque tú lo consueles, lo bendigas, Padre Santo. Señor, queremos abrir tu palabra esperanzado, Señor, que hoy nos hables y que hoy pueda ser un día, como dice tu palabra, un día de salvación, Señor, porque hoy estudiaremos la raíz de la salvación. Así que si hay alguien, Señor, que no te conoce y está escuchando esta predicación, Padre, ilumina sus corazones por medio de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Cuántos de ustedes vieron la película Los 33? ¿No les suena? Pero si les digo lo que sucedió para hacer esa película, a lo mejor sí les va a sonar. ¿Se acuerdan que en Chile 33 mineros fueron soterrados en esa mina, verdad? Y la realidad es que se veía poco esperanzador. Se veía poco que ellos pudieran salir de ese lugar tan complicado en el cual estaban. Y cuando nosotros podemos ver experiencias como las que vivieron estos 33 mineros, nosotros podríamos pensar que eso también se puede asociar a nuestra vida. Antes de conocer al Señor Jesucristo, nosotros dice la Escritura que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, que estábamos muertos en vida, ¿verdad? Que estábamos soterrados, que estábamos con la esperanza de que alguien pudiera liberarnos, de que alguien pudiera sacarnos. Yo no sé, pero si ustedes ven esa película, eso sucedió el 5 de agosto del 2010. Y esta película narra, hermanos, la operación del rescate de 69 días y la desesperación que vivían los mineros y su familia. Si bien es cierto, esto nos puede ayudar a pensar cómo pudieron estar viviendo tantos días ahí soterrados, ahí debajo de la tierra literalmente, ¿verdad? Pues también tiene que recordarnos a nosotros cuando vivíamos sin Cristo, sin Dios, alejados de la ciudadanía, dice la Escritura, sin esperanza. Y es algo que a lo mejor nosotros podríamos decir, es cierto, puede ser que hubo un tiempo en nuestra vida que vivimos sin Dios, alejado de Él. Y el apóstol Pablo va a escribir la carta a los Efesios. Fíjese, es una iglesia, es una carta que está escrita a una iglesia. Y si está escrita una carta a una iglesia, ¿qué quiere decir esto? Que los oyentes son hijos de Dios, que los oyentes ya han hecho una decisión por Cristo, que los oyentes entonces tienen claro cuál es el evangelio de salvación. Pero aún en esto, el apóstol Pablo les quiere dejar como que los tres aspectos verbales que nosotros conocemos: pasado, presente y futuro. Y lo va a asociar
cómo vivían antes de conocer a Cristo, cómo ellos recibieron al Señor Jesucristo y lo que hay que hacer ahora que ya tienen al Señor Jesucristo. Esta carta a los Efesios capítulo 2 le está hablando a la iglesia de Cristo. Pero déjeme decirle que a lo mejor lo que vamos a leer en los primeros 3 versos sea pasado para nosotros, pero para muchas personas puede ser su presente, lo que están viviendo en ese momento. Para la iglesia sí es un pasado, pero para otras personas puede ser un presente. Sabe que en este sermón estaremos analizando este tema interesante, la raíz de la salvación. Entonces, yo quisiera que vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Lo tiene? Leo en Reina Valera, dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quisiera que pusieran atención a los tiempos verbales, pasado, si ustedes se dan cuenta. Leo en Nueva Traducción Viviente para que quede un poquito más claro. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y a causa de sus muchos pecados. Vivían, ¿se dan cuenta? Tiempo pasado, vivían en el pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivimos, ¿se da cuenta? Dice, todos vivíamos, así en el pecado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Y en este sermón vamos a ver estos 3 tiempos, el pasado, y lo primero es, ¿cuál es la razón de esta salvación? La Escritura es muy clara y le dice Pablo a los Efesios, Dios nos dio vida. Dios les dio vida. ¿Por qué? Porque esto es lo principal de este pasaje. Si usted lee, por ejemplo, el versículo 5, dice, y aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Él. Entonces, lo importante aquí es que Dios nos da vida. Y la vida tiene que ver con la salvación, la vida eterna. Tiene que ver con esa raíz que nosotros debemos de aprender, que es la raíz de la salvación. Dios nos da la salvación. Dios nos pasa de ser muertos a la vida. Y eso es lo interesante de este pasaje. La razón para nuestra salvación es en tiempo pasado. ¿Cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo? Vea cómo era nuestra vida. Lo primero que aparece ahí, la primera palabra dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo primero es que nuestra vida antes de conocer al Señor es muertos, una condición de muertos, ¿ok? Algo interesante aquí es que ya Pablo también lo había dicho a los romanos, ¿verdad? Que la paga del pecado es muerte. Entonces, nosotros merecíamos la muerte. Obviamente está hablando de una muerte espiritual, porque usted dirá, ¿cómo muerto? ¿Cómo yo soy muerto si no conozco a Dios, si estoy vivo? Bueno, estamos hablando de una muerte espiritual, de una separación que había entre el hombre y Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos
destituidos, dice Reina Valera. Estamos separados de la gloria de Dios. Entonces Pablo lo primero que le va a decir, hay un problema. Y lo primero que ese problema es la muerte. Porque ustedes viven, dice, en sus delitos y pecados. Fíjese que la palabra delitos se puede traducir como transgresión, se puede traducir también como desobediencia o también como ofensa. La idea de la palabra es ir más allá o traspasar alguna frontera o algún límite moral. Es dar un paso en falso, es cruzar un límite establecido, es desviarse del camino. Lo que está diciendo ahí es que ustedes dieron un paso de más a lo que Dios había determinado. Ustedes cruzaron los límites, las fronteras que Dios había puesto. Esos son los delitos. Y los pecados tienen que ver con falla o culpa. Pero la idea de la palabra en el original tiene que ver con errar al blanco. Fíjese que el domingo, como eso de las 7, me invitaron a jugar voleibol, ahí con algunos jóvenes de la iglesia, ¿verdad? En casa de los Pérez. Y en cuanto me ve Vidal entrar por su puerta a su casa, me dice, te reto. Tenía unos dardos y tenía ahí en su pared un tiro al blanco, ¿verdad? Entonces le dije, claro que sí, ahorita le voy a ganar, ¿verdad? Y hago el primer tiro, hermanos, ni le pegué a la cosa a ninguno, ¿verdad? Fue y pegó en la pared, no sé dónde. Eso es pecado. Eso es errar al blanco. Eso es cuando uno peca, cuando uno falla, cuando Dios te dice tenés que hacer esto y uno hace todo lo contrario. Tan sencillo que es el juego del tiro al blanco, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea del tiro al blanco? Agarro mi dardo, lo lanzo y ¿dónde tiene que pegar? En el centro, ¿no es cierto? Si pega fuera del centro, estamos cerrando al blanco. Y ahí viene la palabra martía en griego, que significa pecado. Entonces dice Pablo, dice lo siguiente, dice que Dios nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero vea lo que dice, en los cuales anduvisteis, ¿cuándo? En otro tiempo, no en este tiempo, sino en otro tiempo. Y aquí hay una palabrita que me impactó mi corazón. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. Porque este mundo es el sistema gobernado, es el sistema que nos incita a hacer las cosas que van en contra de nuestro Dios. ¿Por qué cree que muchas veces su hijo adolescente, jovencito, llega un tiempo en que no quiere saber mucho de Dios? ¿Se ha puesto a pensar usted por qué sucede eso? Porque está siendo influenciado en la escuela por medio de las corrientes que este mundo, que el príncipe de este mundo, como vamos a leer ahorita, está poniendo en cada maestro, en cada filosofía, en cada pensamiento. Si usted se da cuenta, cada generación vive un pensamiento diferente. Cuando todos dijeron, llegó el modernismo, a la otra generación llegó el posmodernismo. Y luego llega el secularismo y lleva todas esas cosas, ¿no es cierto? Y nosotros vamos viendo de qué manera, como individuos, vamos cayendo bien en cada corriente filosófica que va saliendo. ¿Por qué? Porque seguimos la corriente de este mundo. Si no, vea lo que hoy este mundo está pidiendo que nosotros avalemos como algo bueno, cuando la Escritura dice que no es cierto. Y si nosotros decimos que no, ¿qué nos van a decir? Retrógradas. ¿Qué más? Que no
queremos estar en los tiempos, ¿verdad? Pero es que así se vivía antes de conocer a Cristo, siguiendo la corriente de este mundo. Por eso es que muchas veces nuestros hijos dicen, pero es que si me acaban de enseñar que Dios no existe, es que si me acaban de enseñar que no puede ser cierto todas las historias que están en la Escritura, a ver, compruébamelo, a ver, dime. Y empezamos entonces a dudar de todo que nos han enseñado por la fe en Cristo. Porque empezamos a dar atención a todas las corrientes de este mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos, ¿cuándo? En otro tiempo. ¿Se da cuenta? Hay cambio de tiempos. Vivíamos en otro tiempo. Fíjese, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muertos, desobedientes, dice la palabra, y vivíamos en nuestra carne. Me llama la atención la palabra carne, ¿verdad? Porque ayer comí una rica carne asada, pero no quiere decir que esa era la carne del que está hablando aquí, ¿verdad? Tampoco quiere decir que usted está compuesto por hueso, por carne. Tampoco está hablando de esa carne. Porque sark en el idioma original tiene muchos significados. Lo que está hablando aquí es de nuestra naturaleza pecaminosa, de lo que nosotros vivíamos dando pasión a nuestros deseos. Dice la Escritura, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Mire, si yo dejara el sermón aquí, hermanos, usted diría, pues qué malo éramos, ¿no es cierto? Qué malo éramos. Pues sí, es cierto, porque no conocíamos a Dios. Pero no todo depende de nosotros, lo bueno y lo malo que nosotros podamos hacer, porque todo depende de nuestro Dios. Vea, tiempo presente, lo que Dios hace, el remedio para nuestra salvación. ¿Qué es lo que Cristo me ofrece en el momento de la salvación? Vea lo que dice el verso 4. Pero Dios, esto me encanta. ¿Por qué? Porque yo vivía de esa manera, pero Dios va a actuar. Pero Dios siempre actúa. Y siempre que vea un pero, póngale atención, porque está contrastando algo. Está contrastando mi vida pasada con lo que va a suceder hoy. Pero no soy yo, es Dios, pero Dios. Y entonces Dios va a actuar. Pero Dios actúa en base a su carácter, en base a sus atributos. Él no actúa como nosotros. ¿No es cierto que a cuántos de ustedes le pasa que en la tarde usted dice, yo necesito dormir unos 10 minutos para volver otra vez a agarrar el ritmo, ¿verdad? Pero yo no sé si usted es como yo. Si yo me llego a dormir 10 minutos después de comer, me levanto enojado. ¿No? Me levanto como molesto, ¿verdad? Entonces, ya me habla alguien y yo, ¿qué? ¿Qué sucede, verdad? Dios no es así como nosotros. Él no amanece el día viendo qué caprichos va a cumplir, viendo cómo Él se levantó, si se le levantó enojado. No, su carácter aquí nos va a mostrar qué es lo que Él es. Vea primero el versículo 4. Pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia. La primera característica de Dios es que Dios es un Dios misericordioso. Eso es la primera característica. La misericordia significa dar lo que no merecemos. Dios nos da lo que nosotros no merecemos, porque nosotros, ¿qué merecíamos? ¿Se acuerda? La muerte. Pero Dios en su misericordia no nos da la muerte, nos da vida.
y Él os dio vida. ¿Recuerda lo que decía el primer verso? El versículo 4 también, que Él nos da vida. Lo primero es que Dios es un Dios misericordioso. Dios no me da lo que yo merezco, porque Él ya va a dar la solución. Recuerde que la misericordia también es una palabra interesante, que la misericordia es diferente a la compasión. ¿Se acuerda que le he dicho? La compasión es, ay, pobrecita mi hermana, ¿verdad? Voy a orar por ella, ¿sí? La misericordia va más allá. Pobrecito mi hermano, tengo que hacer algo más por él. Me involucro en su sufrimiento. Es lo mismo. Dios dijo, pobre humanidad, necesita un Salvador. Envío a mi propio Hijo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es misericordia. Pero mire, hay una palabrita antes. Dice que Dios es ¿qué? Rico. Es rico en misericordia. ¿Sí? La misericordia de Dios no es solamente por poquito. Él da, y cuando da en abundancia. Esa es la misericordia de Dios. Pero no solamente es rico en misericordia, también es rico en amor. Vea lo que dice el pasaje, sigamos leyendo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. O sea, aparte de ser un Dios misericordioso, es un Dios amoroso. ¿Se da cuenta? Dios es un Dios amoroso. Dios es amor. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué razón? Porque Él nos amó primero. Dios es un Dios de amor y eso es algo hermoso que debemos de saber. No cantamos ágape ahorita ese canto. Si usted se dio cuenta, el segundo canto que entonamos tenía la letra de Juan 3:16 y 17, literalmente como aparece en la Escritura. ¿Se dio cuenta de eso? O sea, estábamos cantando un canto que aparece en la Escritura literalmente. Dice que el amor de Dios es tan grande porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único. Y eso es lo grandioso. Pero hay un pasaje que yo quiero que vayan conmigo. Vamos a 1 de Juan, por favor. 1 de Juan. Mire qué hermoso este pasaje. Cuando lo estaba leyendo, le di gracias a Dios al leer este pasaje. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 9 y 10. 1 de Juan 4, 9 y 10. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué tal? Hermoso pasaje, ¿no? ¿Cómo Dios muestra su amor? ¿Ustedes creen que Dios lo agarró por sorpresa cuando Adán y Eva pecaron? Dijo, ay Dios mío, ¿y ahora qué hago? No, Él ya había planificado antes de la fundación del mundo. Él ya había planificado qué iba a suceder. Allí en esa hermosa Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Hijo dijo, yo voy. Yo tomo cuerpo, tomo forma de ellos y yo voy a morir por ellos. Entonces, Dios es un Dios amoroso que muestra su amor para con nosotros, dando a su único Hijo. Pero no solamente es un Dios rico en misericordia, no solamente es un Dios rico en amor, sino también es un Dios rico en su gracia. Vaya conmigo al versículo 5, dice el versículo 5 de Efesios. Volvamos a Efesios 2:5. Dice, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Se da cuenta? La gracia de Dios. Versículo 7.
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con todos nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La gracia es un término abarcadora, que también debemos de hablar de la gracia de Dios, de que Él nos da lo que nosotros no merecemos, y en este caso nos da la salvación. En este texto la gracia tiene que ver con ese aspecto de la salvación, pero la gracia de Dios es amplia. Dios es un Dios de toda gracia. Dios es un Dios de gracia. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dios, dice la Escritura, porque por gracia sois salvo. Si hablamos de la raíz de la salvación, debemos de entender algo, que mi salvación es por la gracia de Dios. Es algo que yo no merecía, pero es algo que Dios me está otorgando. Porque la otra característica de Dios, ahí está escondidita. Vea en el verso 8, dice, es el verso 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La otra característica es que Dios es rico en dádiva. Dios es un Dios dadivoso. Dios nos regala la salvación. Entonces, cuando vemos el carácter de Dios, que es un Dios misericordioso, que es un Dios amoroso, que es un Dios de gracia y que es un Dios que nos regala, dadivoso, entonces podemos entender la salvación. Si se da cuenta, yo no hice nada. Todos los verbos que aparecen ahí es en voz pasiva. Yo nomás, aquí estoy. Dios sigue haciendo las cosas. Es Dios. Y la salvación se centra en Dios, en un Dios misericordioso, en un Dios amoroso, en un Dios de gracia y en un Dios dadivoso. Mire, qué bonito. ¿Sabe por qué se enfoca en Dios y no se enfoca en nosotros? Por lo que dice el versículo 9. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Es que no puedo llegar delante de Dios y decirle, Dios, yo soy tan bueno que yo merezco estar contigo aquí. No, no es por obras. De hecho, el profeta Isaías dijo lo siguiente, que nuestras obras parecían trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Se puede imaginar eso? ¿Qué tanto tengo que hacer yo para agradar a Dios, para que Él me regale su salvación, según el sistema de obras? Me encantaría ver si hay un tabulador ahí que diga, tantas obras al día vas generando para al final de tus días hacer el total de tantas obras para ganarte tu salvación. Imagínese la incertidumbre en la que nosotros viviríamos. ¿Será que ya llevo suficientes? ¿Será que he hecho? ¿Será que me contaron estas? Porque luego también en las obras cuentan las intenciones del corazón, ¿no es cierto? ¿Será que la obra que hice, la hice realmente con mi corazón? Incertidumbre, ¿no creen? Lo bonito es que la salvación es un regalo de Dios. Eso es lo hermoso de la salvación. Hemos visto los dos estados, pasado, antes de conocer a Dios, cómo podemos conocer a Dios, pero también habla de un futuro. Miren lo que dice el versículo 7. El versículo 7, y ahí en el futuro vamos a ver el resultado de nuestra salvación. Lo voy a leer en esta versión NTV, dice, de modo que en los tiempos futuros, qué bonito, ¿verdad? Dice Reina Valera, dice, para mostrar en los siglos venideros. Me gustó esta versión porque estaba muy clara, ¿verdad? De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos en Cristo Jesús.
Lo primero que vemos aquí es que Dios nos pondrá como ejemplo de su gracia y de su bondad. Dios nos pone como ejemplo, dice esta. Dice que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos. ¿Se puede imaginar? Él es una persona que recibió mi gracia. Ella fue una persona que recibió mi bondad. Y nosotros servimos como ejemplos. Pero no solamente eso, vea lo que dice el verso 10 también. Porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabe? Usted es salvo para buenas obras. Usted no es salvo por buenas obras. ¿Ve la diferencia? Yo no soy salvo por hacer buenas obras. Yo soy salvo por la gracia de Dios. ¿Sí? Por la fe en Cristo, dice la Escritura. Pero soy salvo para hacer algo, para hacer buenas obras, dice la Escritura, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Le he explicado mucho esta palabra que Reina Valera traduce como hechuras, porque en el idioma original esta palabra es poema, que para nuestro español pasó como poema. Entonces vea lo que dice la Escritura. Dice, porque somos un poema de Dios. Qué bonito, ¿no es cierto? ¿Sí? Dice que somos un poema de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué es la buena obra, hermano? Son todas las oportunidades que Dios pone en su camino para servir a Él y a su iglesia y a cualquier individuo. De todas aquellas oportunidades de servicio. Cuando usted presenta un servicio a Dios, a un hermano o a otra persona, usted está haciendo buenas obras. ¿Se acuerda el objetivo de las buenas obras? Dice la Escritura que la gente glorifique a Dios. ¿Por qué? Por vuestras buenas obras. O sea, hermana, que cuando usted ora en su casa, por cualquiera de nosotros, usted está haciendo una buena obra. O sea que cuando usted ayuda a un necesitado, usted está haciendo una buena obra. O sea que jóvenes, cuando ustedes tocan aquí en la alabanza, cuando ustedes cantan, ustedes están haciendo una buena obra. ¿Se da cuenta? Cuando usted sirve a un anciano, a un enfermo, a un necesitado, usted está haciendo una buena obra. Entonces ya tenemos más claro esto. Somos salvos para buenas obras. Pero ¿qué pasa con aquella persona moralista, aquella persona que le gusta hacer buenas obras y que no conoce del Señor? Bueno, es un buen ciudadano, es una buena persona, solamente que le hace falta lo más importante: conocer el Evangelio de Cristo, conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Dice que Dios preparó estas buenas obras de antemano para que nosotros vivamos, andemos en ellas. Por eso, mi querido, mi querida hermana, cuando se le invite a servir a la iglesia, recuerde algo: estoy haciendo una buena obra. Mira, hermano, necesitamos un servidor, una servidora. Ay, hermano, es que yo estoy bien ocupado. Y si Dios ya la había preparado esa buena obra para que usted anduviese por ella, ¿qué va a suceder? Usted es un hijo de Dios, usted debe de servir. ¿No nos puso el ejemplo el Señor Jesucristo? Porque el Hijo del Hombre vino a servir y no ser servido. ¿Se da cuenta? Entonces, vea lo que les he hablado ya para terminar, hermanos. Antes de conocer a Cristo, pasado, lo que era la iglesia, los miembros de la iglesia, ¿verdad? Antes, muertos, desobedientes, viviendo en la carne. ¿Sí? Dios se presenta en su carácter y les dice: vean quién soy yo. Soy un Dios misericordioso, un Dios amoroso,
un Dios de gracia y un Dios dadivoso, que les estoy ofreciendo la salvación. ¿Sí? Ya viene Navidad, hermanos. Y Navidad se ha convertido en un buen tiempo para dar y recibir, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenemos esa costumbre, no sé si usted tiene la costumbre, ¿verdad? Ya anda viendo qué corbata regalarle al marido, aunque nunca use corbata, ¿verdad? Pero ya anda viendo qué comprarle. Entonces viene la esposa y le dice al esposo, mira, te compré esto. Y el esposo dice, wow, es el teléfono que yo quería. Gracias, te agradezco mucho, mi amor. Gracias por habérmelo comprado. Es exactamente lo que yo quería. ¿Cuánto te costó? ¿Por qué? Es que quiero hacerte un cheque y te quiero regresar el dinero. No, dice la esposa, es un regalo. Sí, pero yo me voy a sentir mejor si te hago un cheque y te doy el dinero. Entonces ya dejó de ser gracia, ya dejó de ser don, dádiva, regalo. ¿Te das cuenta? Es lo mismo. El Señor Jesucristo te dice, aquí está mi salvación. Dios, ¿pero qué tengo que hacer para pagártela? Nada, te la estoy dando. Acéptala por fe. Pero yo quiero hacerte un cheque, Señor. No. Pero déjame hacer 20,000 buenas obras antes. No. Esto es gratis. Esto es gratis. Acéptalo. Acéptalo. ¿Recuerda la película de la que estábamos hablando al inicio, de los 33? ¿Sabe cuál era el subtítulo? Porque la película se llama Los 33. Pero el subtítulo es Una historia de esperanza. ¿Había esperanza de qué? De que los iban a sacar. Estando soterrados ahí, ¿verdad? En la mina. Había esperanza de que los iban a sacar. Y que los iban a sacar con vida. Una historia de esperanza. ¿Sabe que lo que le acabo de decir de Efesios capítulo 2, del 1 al 10, es una historia de esperanza? Porque a lo mejor el pasado para la iglesia de Corinto, para sus miembros, para usted es presente ahorita. Porque usted sigue muerto en sus delitos y pecados. Porque usted sigue en desobediencia con Dios y porque usted sigue viviendo según sus pasiones y según sus deseos. Pero hoy puede ser el día que ese pasado usted tenga que pasar al presente y ver al Dios que le está ofreciendo la salvación. Un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios de amor y un Dios dadivoso. Oiga, qué bonito cuando es gratis, ¿no es cierto? Qué bonito cuando es gratis. ¿A quién lo han invitado a comer? Y ya cuando van a pagar, te dicen, no se preocupe, hermano, yo voy a pagar. Ay, tan rico que comí, hubiera pedido otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, tan rico que comí, ¿verdad? Pero no, déjame pagar. No, no te preocupes, yo voy a pagar por ti. Entonces a mí no me costó nada el almuerzo. A mí no, pero al que me está invitando, a ver cuántas horas de trabajo son esas para él, ¿no es cierto? Así es lo mismo con Dios. Dios te dice, no te preocupes, yo te regalo mi salvación, pero me costó la vida de mi Hijo Jesucristo. Me costó la vida de Él. Entonces sí hay valor, a pesar de que sea gratis. Y costó. ¿Ha experimentado usted la misericordia, el amor, la gracia y la dádiva de Dios? ¿O no la ha experimentado? Los que están aquí presentes en la iglesia, ¿han experimentado eso de Dios? Los que me están escuchando, o que tal vez se van a conectar después, o a lo mejor alguien está buscando un tema que tenga que ver con la salvación, y a lo mejor lo va a escuchar. O alguien por error lo vaya a poner, ¿verdad? Déjame decirte algo. A lo mejor tu condición sigue estando muertos en vuestros delitos y pecados. A lo mejor sigues en desobediencia con Dios. Sigues lo que este mundo te dicta, lo seguís haciendo.
O a lo mejor vives para ti, para tu carne, para tu deseo. Pero recuerda, pero Dios envió a su único Hijo para que tú y yo tengamos salvación. ¿Qué hay que hacer, hermanos, entonces? Lo que hicimos, lo que la iglesia de Éfeso hizo un día, arrepentirse de sus pecados y poder pedirle perdón a nuestro Dios. Mi querido hermano, si tú ya eres un hijo de Dios, si tú ya conoces la salvación de Dios, ¿qué vas a hacer con ese regalo tan precioso que tenemos? ¿Qué vas a hacer con ese regalo? Con ese tesoro que tienes en tus manos, ¿qué vas a hacer? Número 1, compártelo. Bueno, yo diría que número 2, compártelo. Número 1, vívelo. Número 2, compártelo. No te quedes con él. Compártelo. Compártelo. Tenés muchos amigos, familiares. Compártelo. Compártelo, ese regalo. El mensaje de salvación. Señor, te damos gracias por la oportunidad de poder exponer tu palabra y el día de hoy tu evangelio. Ayúdame a hacer esta invitación. Quisiera que todos sigamos orando. Cierre sus ojos, incline su rostro. Yo quiero preguntarte a ti que estás aquí presente el día de hoy, o cualquiera que me estuviera escuchando por estas plataformas, quiero preguntarte el día de hoy. ¿Seguís muerto en tus delitos y pecados? ¿Seguís en desobediencia con Dios? ¿Seguís viviendo para ti solamente? Cuando Dios, que es un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios dadivoso, ya puso solución para tu pecado. ¿Por qué no le dices al Señor el día de hoy, Señor Jesucristo, entra a mi corazón, limpia mis pecados, sé mi Salvador? Quiero que seas mi Dios, mi Salvador. ¿Por qué no le pides perdón? ¿Por qué no te pones a cuentas con Dios? Me gustaría preguntarte a ti, los que están presentes aquí, ¿a quién de los que están aquí presentes le gustaría pedirle que el Señor Jesucristo sea su Salvador si no lo ha hecho? Si es así, yo quiero orar por ti, por favor. Levanta tu mano, yo voy a orar por ti. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Allí donde nos ven en su casa, pídele a Dios que sea tu Salvador, suficiente y único Salvador. Señor, has visto la mano de este niño, Señor, de este jovencito, pedirte, Señor, que entres a su corazón. Señor, yo no sé qué vas a hacer con este mensaje, Señor, de la gente que esté escuchando, que no te conoce. Ojalá que tu corazón esté humillado delante de ti. Pero Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que entres en el corazón de aquellas personas que te necesitan. De aquellas personas, Padre Santo, que necesitan la salvación en Cristo Jesús por medio de la fe. Gracias, Señor, por entrar en el corazón de este niño, Señor. Bendígalo, Padre. Ayúdele. Ayúdele a crecer, Señor. Diga a su mamá, Padre, por favor. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. En Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.